Anarcocapitalismo. Anarquía de propiedad privada, anarquía de libre mercado, voluntarismo, capitalismo libertario, libertarismo radical. Tiene muchísimos nombres esta filosofía política y que desgraciadamente no es muy comprendida por algunos sectores que suele ser criticada. Quienes critican a esta filosofía, que dentro del círculo libertario o liberal puede venir de liberales clásicos, de minarquistas, es que es una utopía, que es una locura, que es irrealizable, que es imposible. Pues bien, en este video me voy a dedicar a demostrar que no es una utopía el anarcocapitalismo, que no es imposible. Y vamos a tener que comenzar definiendo y aclarando dos cosas estúpidas. Es aclarar qué es una utopía. Porque increíblemente muchos de los que critican al anarcocapitalismo lo catalogan de utopía, pero no tienen ni puta idea de qué es la utopía. Pues bien, la utopía tiene dos acepciones. La primera es la que todo el mundo conoce y la que todo el mundo escribe. Y es básicamente un modelo o un plan, digamos, social que es imposible o que es muy difícilmente realizable en la práctica. Eso es lo que todo el mundo conoce como utopía, eso es lo que todo el mundo esgrime como utopía y sinceramente pareciera ser el escudo de todas las personas que simplemente reniegan de cualquier teoría o de cualquier modelo que simplemente no les parezca. Podemos irnos a demostrar que esto es un absurdo porque si nos vamos, por ejemplo, a los años 1800, 1700, y supongamos que la gente en esa época dijese, es imposible que un ser humano pueda volar por los aires y que pueda viajar de un país a otro por el cielo. Bueno, claramente no es una utopía, tampoco es imposible, porque hoy en día volar en avión es algo que todo el mundo hace. De hecho, inclusive sobrepasamos la barrera del aire y ya inclusive se está inclusive colonizando Marte y se conocen otras galaxias, etcétera, etcétera. Así que eso nunca fue una utopía. Lo que fue difícilmente realizable en ese momento, pero no es una utopía. Y así pudiéramos colocarlo en otros contextos y nos daremos cuenta que muchas cosas no son utopías, no son imposibles. Ahora, la segunda acepción de utopía, y es la que realmente se refiere las personas cuando critican esto, y agárrense las nalgas porque posiblemente muchos no conozcan realmente esta segunda acepción de utopía, y es que utopía es el llevar a una sociedad al fin de la historia, al fin de la humanidad, a un plano de total paz, de total justicia, de total bondad. Suena apocalíptico, pero es cierto. Es la segunda acepción de utopía. Y esta acepción de utopía es la que siempre tienen en boca los teóricos colectivistas. Pudiéramos empezar hablando desde Platón, pasando por Hegel, inclusive el propio Marx con su teoría del materialismo histórico y de la dialéctica materialista hegeliana. Y estos son los que básicamente dicen que la historia es un ente vivo que nos conduce a nosotros hacia un determinado punto, hacia un fin de la historia. Esa es la teoría básica del marxismo. Comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo. Y el comunismo se acabó todo. Y en el comunismo todo el mundo va a ser feliz, todo el mundo va a ser igual, todo el mundo va a tener riquezas, no va a haber maldad, no va a haber destrucción, no va a haber nada. Se acabó la historia. El fin de la historia. Eso es lo que promulgan los teóricos colectivistas. El comunismo se vale de esto, el fascismo se vale de esto, el anarquismo de izquierda, se vale de esto también. En fin, eso es lo que es una utopía. Y es aquí cuando vemos una divergencia en las concepciones históricas. En la concepción histórica colectivista versus la concepción histórica
individualista. Y es que los colectivistas creen en esto, que la historia es un ente vivo, que la historia es algo que nos está llevando hacia cierto punto, hacia un lugar en donde no vamos a seguir progresando, donde todo se acabó y todo va a ser perfecto. Esa es la postura colectivista. La postura individualista no. La postura individualista es que los seres humanos hacemos y no hacemos cosas desde un orden espontáneo. Todo lo que ya ha ocurrido está registrado como ya ocurrido, pero nosotros mismos somos los que hacemos nuestra propia historia. De hecho, la famosa frase que el que no conoce su historia está condenado a repetirla es una concepción individualista. Mientras que la historia es cíclica, es una concepción colectivista. Así que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta por utopía, perdón. Ahora, el anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo jamás plantea una sociedad estructurada, jamás plantea una ingeniería social, jamás plantea que esto es anarcocapitalismo, se va a desarrollar así, 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 así. No, el anarcocapitalismo no es eso. El anarcocapitalismo en su máxima es la exaltación del orden espontáneo de la sociedad. Eso es lo que es el anarcocapitalismo. Por tal motivo, catalogar al anarcocapitalismo de utopía en el sentido colectivista, es decir, en la segunda acepción de utopía, es un ridículo, porque el anarcocapitalismo no plantea eso. El anarcocapitalismo no se plantea el hecho de decir que la sociedad es así y tiene reglas y no. El anarcocapitalismo lo que promueve es que cada persona haga lo que más le plazca, lo que más le guste, con solamente una regla. No vulneres y no coacciones por sobre tu prójimo. Eso es todo lo que es el anarcocapitalismo. Y lleva adelante esto es a través de la propiedad privada. Es decir, tu empresa, tu casa, inclusive tu familia y tu propia integridad como individuo. Es esto básicamente. Así que en primer término el anarcocapitalismo no es una utopía. Ahora, si nos regresamos a la primera acepción de utopía, de decir que algo es imposible, criticar y decir que el anarcocapitalismo es una utopía, es estúpido, porque para decir eso primero tendríamos que decir que el capitalismo y el libre mercado no funcionan y es una utopía. Y no es cierto, porque si tomamos un mapa mundi de los países con mayor libertad económica versus los países con mayor represión económica, los países más libres versus los países menos libres, los países más capitalistas versus los países menos capitalistas, nos daremos cuenta que no es cierto. Más bien el anarcocapitalista lo que quiere es más capitalismo. Así que no puede ser tampoco una utopía. No es tampoco una utopía. Más bien, podríamos tener, y aquí es cuando surge el argumento tonto de aquellos que dicen que es una utopía. O sea, supongamos que tenemos aquí un colectivismo fuerte, una represión fuerte, y lo que vamos a hacer es cada vez ir sacando al Estado poco a poco de nuestras vidas, vamos a ir sacando al Estado y lo vamos a ir reduciendo cada vez más, y llegamos a una suerte de Hong Kong, que es el país más libre del mundo. Ahora, porque le quitemos tres cosas estúpidas al Estado, como la ley, la seguridad y la justicia, entonces la sociedad mágicamente se vuelve se destruye. La sociedad llega a un punto del caos. No es cierto. Si decimos que la ley de la oferta y la demanda y la competitividad se aplica a un teléfono, se aplica a un carro, se aplica a la salud, se aplica a la educación, ¿por qué no se aplica también a las leyes? ¿Por qué no se aplica también a la justicia? Eso es lo que no entienden los que en el fondo siguen siendo estatistas. Eso es lo que siguen sin entender. Las leyes perfectamente
Y los servicios de seguridad perfectamente pueden ser llevados desde competidores libres y privados. Y más bien les conviene esto. Les conviene hacer esto. ¿Por qué? Primero, porque obviamente van a ganar plata. Segundo, porque les conviene proteger los comercios, las familias, etcétera, a los emprendedores de la zona en donde él está dando su servicio, precisamente porque del comercio y del mercado que hay con estos otros negocios es que él también va a terminar beneficiado y va a inclusive poder tener la capacidad de invertir, de generar empleo, de mejorar la calidad de los empleos de sus propios trabajadores, etcétera. Así que lo mismo pasa con las leyes. Las leyes, a diferencia de los estatistas, las leyes impuestas por el Estado son impuestas. Las leyes en el anarcocapitalismo son voluntarias. Es falsa esa noción de que el anarcocapitalismo no existen leyes y no existen reglas. No, sí existen. Lo que pasa es que no son coactivas, no son impuestas por un órgano, sino son consensuadas de manera voluntaria. Y los servicios de seguridad y de justicia son pagados a través de contribuciones voluntarias y no a través de impuestos que también son coactivos. Los impuestos son violentos. Los impuestos no son espontáneos. No, la gente no paga los impuestos porque quiere. La gente paga los impuestos porque sí. Y son un robo. Y son coactivos y son ineficientes. Y nunca en donde se aplique políticas subsidiarias del Estado a través de impuestos funciona. Todo lo que toca el Estado destruye. Así que los servicios de legalidad, los servicios de seguridad, pueden ser también llevados a través del mercado. Los servicios de legalidad también pueden ser llevados a través del mercado y son aceptados por las personas. Y simplemente el que no esté de acuerdo con esto, pues simplemente deja de financiarse. Si un servicio de seguridad comete errores, va a perder credibilidad y simplemente va a quebrar. Es tan sencillo como eso. Así que no es una utopía, no es imposible. La gran traba del anarcocapitalismo, ¿cuál es? Que la gente simplemente no lo quiere terminar de asumir. No entienden que la única posición sensata es el anarcocapitalismo, es la anarquía de propiedad privada, es el capitalismo libertario, es la anarquía del libre mercado. Entonces, básicamente decirme, mientras menos Estado mejor, pero entonces cuando no hay Estado entonces se acabó la sociedad. Es estúpido ese razonamiento. O sea, si nos ponemos más serios en el razonamiento, ese es el centro del razonamiento y del argumento de los que critican el anarcocapitalismo. O sea, mientras menos Estado, bien, pero entonces cuando no existe el Estado, se destruye la sociedad. Es falso. Y es contraproducente al final, porque entonces terminaríamos diciendo que el capitalismo no funciona y que el anarcocapitalismo, perdón, que el libre mercado, que la competencia y que la ley de oferta y demanda, pues simplemente no funcionan. Es un absurdo. Terminan contradiciendo su propia lógica. No planeo aquí decir que los anarcocapitalistas somos más libertarios o no, pero es una cuestión que es buena razonarla. Lo que quiero aquí es tal vez abrir un poquito más el pensamiento crítico y decir, vamos a ver, o sea, si con un teléfono yo puedo aplicar la ley de la oferta y la demanda, funciona perfectamente. Vámonos un poco más allá. Si lo aplico a la educación, también funciona. Ahora vamos un poco más allá. Si lo aplico con la seguridad, también funciona. Y de hecho, un ejemplo de esto es el lejano oeste, aunque muchos no lo crean y el mito popular de que no había seguridad en el lejano oeste, los vaqueros y la cosa, pues no es cierto. Allí la seguridad era de carácter privado y la gente lo pagaba de manera espontánea. Vivían en anarcocapitalismo. No había coacción por parte de nadie y la seguridad era efectiva. El mito popular te dicen que no es así, pero históricamente sí es así. De hecho, hay muchas cosas hoy funcionan como de manera anárquica.
Hay partidos políticos que funcionan de manera anárquica, que nacieron de forma anárquica. Hay organizaciones como equipos deportivos que funcionan de manera anárquica. Inclusive organizaciones criminales, las famosas mafias, funcionan de forma anárquica. Entonces, el anarcocapitalismo está presente en nuestras vidas. Nosotros actuamos casi siempre de manera anárquica y es el Estado coactivo y represor el que nos impide ser totalmente libres. El anarcocapitalismo es lo que es la máxima de la libertad. Mientras más libertad hay, mejor. Pero con la existencia del Estado, pues siempre va a haber una traba a esa libertad que tanto deseamos. Así que no es una utopía, no es un imposible, porque la evidencia empírica demuestra que el anarcocapitalismo sí existió, sí funciona, y tampoco es una utopía en el otro sentido, porque el anarcocapitalismo jamás te dice cómo va a ser la sociedad y no es copartícipe de la ingeniería social. El anarcocapitalismo lo que promulga es la acción humana, el orden espontáneo y simplemente la no agresión. Eso es lo que es sencillamente el anarcocapitalismo, y la gente lo que tiene que hacer es digerir un poquito más lo que es el anarcocapitalismo y entender que es la única posición sensata frente a nuestras vicisitudes que estamos viviendo hoy en día. Porque los grandes políticos, los grandes hegemones, no quieren que las sociedades sean anarcocapitalistas. No quieren que seamos libres. Siempre quieren ejercer una dominación, y el anarcocapitalismo es la respuesta a la destrucción de esa dominación.